One Story, 27. Deuteronomio, octubre de 26. Centrado en el segundo sermón de Moisés. El primer sermón de Moisés ha terminado, y ahora continúa su segundo sermón. Mientras mira hacia atrás en el tiempo transcurrido y en los acontecimientos vividos, Moisés está proclamando al pueblo de Dios lo que hay en el corazón de Dios, lo que Dios desea, y cuál es la voluntad de Dios hacia su pueblo. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Moisés, con un corazón que se derrama como un testamento final, dice conforme a lo que Dios le manda. Ahora pues, Israel, que te pide el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos y estatutos del Señor que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Lo que Dios pide es que su pueblo le tema, le ame y le sirva con todo el corazón y con toda el alma. Una vez más, amar a Dios no es un grito superficial lanzado al aire. No se ama a Dios cumpliendo la ley, más bien, porque lo amamos, guardamos sus mandamientos y estatutos. Y los que aman a Dios deben circuncidar su corazón y no endurecer su cerviz en orgullo. El amor a Dios se muestra también en el amor al prójimo, amor al huérfano, a la viuda y al extranjero. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella. Moisés, conforme a lo que Dios le manda, dice: La tierra a la cual vais a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto. Es una tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. La tierra de Canaán es una tierra que absorbe la lluvia. Una tierra que solo deja correr el agua se convierte en desierto, pero una tierra que la absorbe, si la lluvia cae en sus estaciones, puede producir hierba y fruto. Y esta tierra de Canaán es un lugar que Dios cuida constantemente. Es un lugar para vivir delante del Señor, caminando con Él, habitando en Él. Así que si el pueblo de Dios escucha sus mandamientos, ama al Señor su Dios y le sirve con todo su corazón y alma, Dios enviará la lluvia temprana y tardía en su debido tiempo. El trigo, el vino nuevo y el aceite serán recogidos, los campos producirán pasto para el ganado, y el pueblo comerá y se saciará. El pueblo de Dios debe recordar que todo esto viene de Él. Pero si su corazón se engaña y se apartan para servir a otros dioses y se postran ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ellos. Cerrará los cielos para que no haya lluvia, la tierra no dará su fruto, y el pueblo perecerá pronto de la buena tierra que el Señor les da. Por eso, el pueblo de Dios debe poner estas palabras en su corazón y en su alma, atarlas como señal en sus manos, colocarlas como frontales entre sus ojos, enseñarlas a sus hijos, y hablar de ellas estando en casa, caminando por el camino, al acostarse y al levantarse. Deben escribirlas en los postes de sus casas y en sus puertas, guardarlas, protegerlas, y volverlas a guardar. De esta manera, no olvidarán las obras que Dios ha hecho por ellos. Y como ya se ha dicho, al darse cuenta de que no pueden alcanzar el estándar de Dios por sus propias fuerzas, se convertirán en personas que anhelan aún más a Dios. Entonces, desde el corazón, podrán verdaderamente servir al Señor como su Dios. Y el Señor, en su amor y misericordia, protegerá a su pueblo en la tierra que les ha dado. Mientras el pueblo de Dios guarde diligentemente sus mandamientos, y lo ame y dependa de Él, Dios los protegerá, guardará y fortalecerá en la tierra que les entrega. Hoy pongo delante de ustedes bendición y maldición. El pueblo de Dios ya ha entrado en la tierra de Dios. Y ahora, hay dos caminos ante ellos. Dios ha puesto delante de ellos la bendición y la maldición. Si escuchan los mandamientos de Dios, viven como pueblo de Dios y lo aman, recibirán bendición y vivirán por el poder de Dios. Pero si rechazan sus mandamientos, sirven a dioses ajenos y se rebelan contra el Señor, serán disciplinados y maldecidos, y finalmente destruidos. Por lo tanto, en la tierra de Dios,
todos los altares extranjeros deben ser derribados, todas las piedras sagradas quebradas, las imágenes de acera quemadas y los ídolos destruidos. Pero al Señor deben ofrecer sacrificios completos y adecuados, alegrándose con sus familias en el cuidado y provisión de Dios. Ese lugar de gozo en la presencia de Dios, donde Dios cuida con alegría a su pueblo, es el reino de Dios. No harán cada uno lo que bien le parezca. Ahora son pueblo de Dios. Deben vivir conforme a la ley de Dios. Todas las naciones alrededor de Egipto vivían como sus propios reyes, sus propios señores. Los ídolos que servían eran solo instrumentos para cumplir sus propios deseos. Sus vidas no seguían ninguna ley superior, solo sus propias preferencias. Pero el pueblo de Dios tiene la ley del Señor. Ahora son su pueblo, sus hijos, y sus siervos. Por eso, como el siervo cuya oreja fue perforada, sirven a un solo Señor y escuchan solo su voz. La batalla de la fe es esta guerra espiritual, renunciar a nuestra propia voluntad y seguir la palabra de Dios. Eso es negarse a uno mismo. Así que, cuando crucen el Jordán hacia la tierra que Dios les da, deben llevar lo que Él ha ordenado y ofrecer sacrificios no donde ellos quieran, sino solo en el lugar que el Señor escoja. Pueden comer toda la carne que deseen, pero deben hacerlo en el lugar escogido por el Señor, y no deben comer la sangre. Y por sobre todo, no deben descuidar a los levitas. El pueblo de Dios debe adorar y ofrecer sacrificios de la manera en que Dios ha establecido. Cuando lo hagan así, Dios los bendecirá. En la tierra de Dios, no deben imitar a las naciones que Él ha destruido, naciones que incluso ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses. El pueblo de Dios jamás debe seguir tales caminos. No deben añadir ni quitar nada de sus mandamientos, sino guardarlos tal como Él los ha dicho. El Señor su Dios los está poniendo a prueba para saber si lo aman. Moisés advierte al pueblo que, aun si alguien realiza señales o maravillas y los anima a seguir a otros dioses, no deben escucharlo. ¿Por qué? Porque el Señor su Dios los está probando, para saber si realmente lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Por eso, el pueblo de Dios debe seguir solo al Señor, temerlo, guardar sus mandamientos, obedecer su voz, servirlo y aferrarse a Él. Si alguien, sea familiar, cónyuge o incluso toda una ciudad, intenta hacerlos traicionar a Dios, no deben escucharlo, ni tenerle compasión, ni encubrirlo. Deben quitar el mal sin vacilar. No deben tomar nada de sus pertenencias. Solo entonces el Señor bendecirá y multiplicará a su pueblo. Ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios. Moisés dice al pueblo de Israel que son hijos de Dios, escogidos entre todos los pueblos de la tierra como su posesión preciosa. Por tanto, deben vivir como hijos de Dios. No deben imitar las costumbres de las naciones vecinas, especialmente en cuanto a los animales usados en sacrificios. Esos animales son abominables y no deben comerse. Solo pueden comer los animales que Dios ha permitido. Porque son pueblo escogido por Dios, deben presentar el diezmo de todo lo que produce la tierra cada año, y comerlo en el lugar que el Señor ha escogido, para que aprendan a temer al Señor. Si el lugar elegido está muy lejos, pueden cambiar el diezmo por plata, viajar hasta el lugar, y allí usar la plata para comprar lo que deseen y comerlo delante del Señor con alegría. También deben cuidar de los levitas, quienes no tienen herencia ni porción de tierra. Sostener a los levitas permite que sirvan plenamente en el templo y enseñen la palabra de Dios. Además, deben cuidar de los extranjeros, huérfanos y viudas que vivan en sus ciudades, asegurándose de que tengan alimento y se sacien. Entonces, el Señor los bendecirá en todo lo que hagan. Recuerden que el Señor los redimió de la esclavitud en Egipto. Moisés ordena que cada 7º año se cancelen las deudas entre hermanos israelitas. Aunque esto pueda parecer una pérdida, si obedecen plenamente al Señor y dan generosamente al pobre sin resentimiento en el corazón, Dios promete bendecirlos.
Los compatriotas israelitas vendidos como esclavos deben ser liberados en el 7º año. Y cuando sean liberados, no deben ser enviados con las manos vacías. El pueblo de Dios debe dar generosamente, conforme a la bendición que el Señor les haya dado. Deben recordar que ellos también fueron esclavos en Egipto, y que el Señor los redimió. Por eso, del fruto de su cosecha, deben dar libremente y con generosidad. Pero si un esclavo dice que no quiere irse, si decide quedarse, entonces se le debe perforar la oreja, y será siervo para siempre. Ya no un esclavo por obligación, sino un siervo voluntario. Todo lo que haga el pueblo de Dios debe hacerse conforme a la ley de Dios. Ya sea la forma en que ofrecen sacrificios o el modo en que tratan a sus siervos, todo debe hacerse como el Señor lo ha mandado. Cuando se presente un sacrificio, el animal debe ser sin defecto, sin cojera, sin ceguera, sin mancha. Cualquier animal con imperfección no es aceptable ante Dios. Y la sangre del animal no debe ser consumida, debe derramarse sobre la tierra como agua. Recordar. Las 3 fiestas principales, la Pascua, la fiesta de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos, deben celebrarse cada año. Todos los hombres de Israel deben presentarse ante el Señor durante estas fiestas. La Pascua, especialmente, debe ayudarles a recordar para siempre cómo el Señor los sacó de Egipto. Las fiestas fueron dadas para que el pueblo recuerde lo que Dios ha hecho. Moisés dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y guarda cuidadosamente estos decretos. Durante estas celebraciones, todos deben regocijarse juntos, sus hijos, siervos, levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. Así deben eliminar el mal de entre ustedes. Los animales con defectos o imperfecciones no deben ofrecerse al Señor. Si algún hombre o mujer comete maldad ante los ojos del Señor quebrantando su pacto y adorando a otros dioses, deben ser llevados fuera de la ciudad y apedreados hasta la muerte, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Así se debe eliminar el mal de en medio del pueblo de Dios. Cuando un asunto sea demasiado difícil para juzgar, el pueblo debe acudir a los sacerdotes levitas y al juez que esté en funciones, y seguir su decisión con exactitud, sin desviarse. Si alguien muestra desprecio por el juez o el sacerdote y se niega a obedecer, deberá ser ejecutado para quitar el mal de Israel, y para que sirva de advertencia al resto del pueblo. Deben aprender a temer al Señor su Dios y a cumplir cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Moisés, conforme al mandato del Señor, dice al pueblo de Israel que cuando entren a la tierra que Dios les da y digan: pongamos un rey sobre nosotros, deberán nombrar un rey bajo condiciones específicas. Primero, el rey debe ser aquel que el Señor escoja, y debe ser de entre sus hermanos, no un extranjero. Segundo, no debe adquirir gran cantidad de caballos para sí, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto para obtener más caballos, porque el Señor ha dicho: no deben volver por ese camino jamás. Tercero, no debe tomar muchas esposas, para que su corazón no se desvíe. Y cuarto, no debe acumular grandes cantidades de plata y oro. Moisés también dice que, cuando tome el trono, el rey debe escribir para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Debe tenerla consigo y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y a cumplir cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos decretos. Entonces, su corazón no se enaltecerá sobre sus hermanos, ni se apartará del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda. Así él y sus descendientes reinarán por mucho tiempo en Israel. Debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Moisés, siguiendo el mandato del Señor, instruye a los israelitas a proveer para los levitas, los sacerdotes levitas que no tienen herencia entre las tribus. Y cuando entren en la tierra que el Señor les da, no deben imitar las prácticas abominables de las naciones que allí habitan. No deben tolerar a adivinos, hechiceros, agoreros, espiritistas, ni a quienes consultan a los muertos.
Las naciones que están siendo expulsadas escuchan a quienes practican tales cosas, pero el Señor no permite esto a su pueblo. En cambio, Moisés dice, el Señor tu Dios levantará para ti un profeta como yo de entre tus hermanos. A él deben escuchar. Cualquiera que no escuche las palabras que Dios hable por medio de ese profeta será considerado responsable. El mensaje del verdadero profeta se confirmará por su cumplimiento. No derrame sangre inocente. Moisés, por orden del Señor, dice que cuando el pueblo tome posesión de la tierra, debe apartar 6 ciudades como lugares de refugio. Estas serán para quienes maten a una persona sin intención, sin enemistad, para que puedan huir y estar protegidos. Pero si alguien actúa con premeditación y mata a su prójimo deliberadamente, no debe ser perdonado. Para la sangre inocente, el Señor provee un camino de escape. Y ese mismo camino conduce a Jesucristo. Aun si se encuentra un cuerpo sin vida en el campo y se desconoce al culpable, se debe proceder conforme a las instrucciones que Dios ha dado. Ojo por ojo, diente por diente. Moisés, siguiendo el mandato del Señor, enseña que en todo caso de injusticia, un asunto debe establecerse por el testimonio de 2 o 3 testigos. Los jueces deben investigar a fondo, y si el testigo resulta ser falso, o se descubre el mal, debe eliminarse. Los demás oirán y temerán, y nadie volverá a hacer algo semejante. No tengas compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. No se debe pasar por alto el mal, pero tampoco ir más allá de lo justo. El Señor tu Dios está contigo. Moisés dice a los israelitas que no teman cuando salgan a pelear contra enemigos que tienen caballos, carros y un ejército más grande, porque el Señor su Dios, que los sacó de Egipto, está con ellos. Y cuando se acerque la batalla, el sacerdote debe presentarse y decir: Oye, Israel. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No desmayes, ni tengas miedo, no te asustes ni te aterrorizas delante de ellos. Porque el Señor tu Dios es quien va contigo, para pelear por ti contra tus enemigos, y darte la victoria. Aquellos que deben regresar de la guerra. Moisés, conforme al mandato del Señor, instruye que ciertas personas deben regresar a casa antes de la batalla. Todo aquel que haya construido una casa nueva pero no la haya estrenado, todo el que haya plantado una viña pero aún no haya comido de su fruto, todo aquel que esté comprometido en matrimonio pero aún no haya tomado a su esposa, y todo el que tenga miedo y desmaye de corazón. Por un lado, esto puede parecer compasión en medio de la guerra, pero por otro lado, también es una manera de evitar que el temor y la ansiedad se propaguen entre los demás soldados. No dejes con vida a nada que respire. Moisés, como el Señor lo ordena, dice que para las ciudades lejanas a la tierra que Dios les da, se debe ofrecer la paz. Pero si no aceptan la paz y se declara la guerra, los hombres deben ser muertos, y las mujeres, los niños, el ganado y todo lo demás pueden tomarse como botín. Pero en las ciudades de la tierra que el Señor da como herencia, no debe dejarse con vida a nada que respire. Deben ser completamente destruidos, como el Señor lo ha mandado. Esto es porque los sobrevivientes podrían enseñar al pueblo de Dios a seguir las prácticas abominables de sus dioses, llevando al pueblo a pecar contra el Señor. Así, el mandato de destruir a los cananeos tiene que ver con la santidad del pueblo de Dios. La ley de Dios, los estatutos de Dios. Además de todas las leyes ya dadas, Moisés habla al pueblo sobre leyes civiles e instrucciones para la vida diaria, leyes que los distinguen de las naciones vecinas. Moisés habla sobre las mujeres tomadas en guerra. Sobre los derechos del primogénito. Sobre un hijo rebelde. Sobre un cuerpo maldito colgado en un árbol. Sobre animales perdidos y bienes abandonados. Sobre no vestir ropa del sexo opuesto. Sobre tomar a la madre y a los polluelos. Sobre no sembrar 2 clases de semilla en una viña. Sobre no arar con buey y asno juntos. Sobre no vestir ropa de lana mezclada con lino.
Sobre hacer borlas en las puntas del manto. Sobre disputas acerca de la virginidad de la esposa. Sobre adulterio y conducta sexual en la ciudad o en el campo. Sobre no casarse con madre e hija. Sobre quién puede o no entrar en la asamblea del Señor. Sobre mantener el campamento santo durante la guerra. Sobre esclavos fugitivos. Sobre prostitución en santuarios. Sobre préstamos de dinero. Sobre votos hechos al Señor. Sobre comer del viñedo o del campo del prójimo. Sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Sobre no tomar una piedra de molino como prenda. Sobre secuestro. Sobre enfermedades de la piel. Sobre tomar prendas en garantía. Sobre pagar justamente a los trabajadores. Sobre la responsabilidad individual del pecado. Y sobre cuidar del extranjero, del huérfano y de la viuda, recordando su pasado en Egipto y cómo el Señor los redimió. Moisés continúa dando lo que pueden parecer recordatorios repetidos, pero son instrucciones espirituales de parte de Dios. El deber del cuñado. Moisés sigue compartiendo las leyes y estatutos que Dios manda, para que el pueblo de Israel viva diferenciado de las demás naciones. Dice que, si hay una disputa, el culpable puede ser castigado con azotes, pero no más de 40. Dice que no se debe poner bozal al buey cuando trilla el grano. Y si unos hermanos viven juntos y uno muere sin tener hijo, su viuda no debe casarse fuera de la familia. Su cuñado debe tomarla por esposa y cumplir con su deber. Pero si se niega, la mujer debe ir ante los ancianos, quitarle la sandalia y escupirle en el rostro, diciendo, así se hace con el hombre que no quiere levantar descendencia a su hermano. Este es el trasfondo de la historia de Tamar y Judá en Génesis 38, y de Booz y Ruth en Ruth 3 y 4. Moisés también da instrucciones sobre una mujer que interviene en una pelea tocando las partes íntimas de un hombre. Y sobre usar pesas y medidas justas. Borra la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Moisés, conforme a lo que el Señor ordenó, dice a los israelitas que recuerden lo que Amalek les hizo cuando salieron de Egipto. Amalek atacó a los cansados y a los rezagados que iban detrás del pueblo cuando estaban exhaustos, y no tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor les haya dado descanso en la tierra que les entrega como herencia, deben borrar por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. No deben olvidarlo. Ya en el tiempo del Éxodo, el Señor